Muy buenos días a todos, muy buen viernes. Hoy vamos a estar meditando en Números, capítulo 16, versículos 16 al 35, que es una continuación de la historia que estuvimos leyendo en el día de ayer. Les hago una pregunta: si existe algo de lo cual hoy podrían disponer de sus vidas, ¿qué elegirían? Esto es, si hay algo de lo cual pueden descartar de sus vidas por ser innecesario, ¿qué sería aquella cosa? Y puede ser algo material, tanto chiquitito, como algo grande, como algo importante, como puede ser un auto, un segundo, un tercer auto que tal vez no se utiliza. Puede ser algo tal vez intangible, como una relación o un sentimiento. Creo que existen esas cosas que decimos, esto tiene que estar sí o sí en mi vida. Que puede llegar a ser la familia, los hijos, otras cosas que creemos que son importantes. Y están en estas otras cosas que no son tan imprescindibles en nuestras vidas. Me pregunto si la fe entra en aquellas cosas que son indispensables para nosotros. O simplemente son aquellas que no es tan importante. Si está, me ayuda, pero si no está, está todo bien. ¿Por qué estoy hablando de cosas dispensables e indispensables? Porque la historia de hoy, como leímos ayer, tenemos un grupo de personas que se han levantado contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Cansados de dar vueltas en el desierto, en el versículo 3 ellos han afirmado con enojo: basta ya de ustedes. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues se enaltecen ustedes sobre la asamblea del Señor? Esta es la queja de un grupo de personas. Moisés y Aarón han sido duramente acusados de querer ejercer el liderazgo con saña, como queriendo que el pueblo no llegue a tierra prometida a propósito, en miras de poder ejercer este poder e influencia de manera maliciosa a un pueblo que está oprimido. Esta es una gravísima acusación que se les hace. Suponiendo lo peor, entonces estos rebeldes creen que pueden disponer entonces, desechar a estos líderes como Moisés y Aarón. Para Coré, Datán y Abiram y los 250 que le acompañan, ellos, Moisés y Aarón, eran descartables. El problema era que ellos no eran personas descartables, porque eran personas instituidas divinamente en su posición de liderazgo por ni más ni menos que Dios mismo. Levantarse contra ellos era una ofensa gravísima porque Dios los había puesto como líderes. Más aún, desecharlos era desechar la ley de Dios, el sacerdocio instaurado por Dios, el liderazgo instituido por Dios mismo y por la ley. Por supuesto que las cosas no terminan allí, ya que en el pasaje que leemos hoy, en los versículos 16 al 35, estos rebeldes terminan por ser tragados por la tierra y consumidos por el fuego, en un acto de un juicio divino, de una condena de Dios hacia ellos. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios y a su palabra, y esta es una ofensa gravísima. Al leer entonces la narración, reflexionamos, en primer lugar, cuáles son aquellas cosas que son realmente importantes para nosotros hoy. Coré, Datán y Abiram no solo desecharon el liderazgo de Dios, sino que desecharon a Dios ignorando su ley y el sacerdocio, pensando que eran cosas como que dispensables, que podían ser fácilmente reemplazables. Ellos no entendieron la profundidad del llamado a la obediencia, a la ley, al sacerdocio y al liderazgo instituido por el Señor. Hoy la palabra sigue siendo central en nuestras vidas. Hoy el sacerdocio de Cristo que intercedió y sigue intercediendo por nosotros sigue siendo igualmente o incluso más importante que el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y no rebelarnos contra nuestro Señor, sino someternos en obediencia al Dios Creador y al Dios Salvador es sumamente vital. Pensamos, reflexionamos y meditamos en cómo a través de nuestras decisiones le proponemos a nuestra alma qué es lo importante para nuestra vida en esta instancia terrenal, que de seguro va a impactar en nuestra vida allá en la eternidad. Lo segundo, reflexionamos sobre cómo consideramos nosotros el liderazgo. Ciertamente la narrativa nos muestra la importancia del respeto al liderazgo instaurado por Dios. La rebelión ha sido apagada por Dios mismo porque es Dios quien es atacado cuando sus líderes lo son. Moisés y Aarón no han sido perfectos. Basta leer
unos capítulos en el Éxodo para poder saberlo. Y no obstante, el Señor los llamó a ocupar posiciones importantes para liderar al pueblo hacia lo que es la tierra prometida. Los líderes terrenales que Dios instaura en su iglesia tampoco lo son. Seguramente muchos de los oyentes son líderes, saben cuán difícil es liderar, sea un pequeño grupo en la iglesia, un grupo de adoración, tal vez un cargo en lo que es la iglesia. El líder no es perfecto y no siempre tiene razón. Pero una rebelión contra el liderazgo impuesto por Dios es una rebelión contra Dios mismo. Y por esto nosotros creemos en la necesidad de orar por los líderes imperfectos de Cristo Jesús. Pastores, ancianos, diáconos, consejeras, profesores de la escuela dominical, responsables de departamento y hasta líderes de familia como madres y padres. Seamos intercesores de aquellos tan débiles y pecadores como nosotros que necesitan de la protección divina, el favor de Dios y la guía del Espíritu Santo. Que nuestra comunidad sea una iglesia que ora, intercede y clama por aquellos que somos en realidad dispensables por Dios o por la sociedad, y aún así Dios nos permite estar en este lugar. Nos ha llamado a servir en esta indispensable iglesia de Cristo Jesús. Que el Señor nos proteja, que el Señor nos cuide, hoy y por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga hoy también.